Cuidados que deben tomarse al principio de la vida. Quien se proponga ayudar al desarrollo psíquico humano debe partir del hecho de que la mente absorbente del niño se orienta hacia el ambiente y especialmente al principio de la vida. Debe tomar especiales precauciones a fin de que el ambiente ofrezca interés y atractivos a esta mente que debe nutrirse del mismo para su propia construcción. Como hemos visto, existen distintos períodos de desarrollo psíquico y en cada uno de ellos el ambiente desempeña un papel importante, pero en ninguno asume la importancia que tiene inmediatamente después del nacimiento. Actualmente, aún son pocos los que consideran esta importancia, porque hasta hace algunos años ni siquiera se sospechaba que en sus 2 primeros años de vida el niño tuviera necesidades psíquicas tan imperiosas que no pueden ser ignoradas sin dolorosas consecuencias para el resto de su vida. La atención de la ciencia se ha centrado en el aspecto físico, especialmente en este siglo. La medicina y la higiene han elaborado un tratamiento infantil meticuloso para vencer la inmensa mortalidad que antes reinaba. Pero precisamente porque se trataba de derrotar la mortalidad, este tratamiento se limitó a la salud física. El campo de la salud psíquica aún está casi inexplorado, y quien se preocupe por esto puede encontrar normas de actuación considerando solo que la finalidad principal de la edad infantil es la formación de un individuo adaptado a su época y a su ambiente y estudiando la naturaleza. Ahora bien, la naturaleza, como hemos visto, indica un período de aislamiento y de reacción psíquica ante el ambiente, período necesario incluso para los mamíferos que tienen un comportamiento preestablecido. Si se considera que el hombre no tiene nada preestablecido y que para el niño no se trata de una cuestión de despertar, sino de creación psíquica, se comprenderá fácilmente la gran significación que tiene el ambiente para el Hijo del Hombre. Su valor y su importancia son inmensos, como también lo son los peligros que pueden presentarse. De aquí el gran cuidado que se debe tener con el ambiente que rodea al recién nacido para facilitar su absorción, a fin de que el niño no desarrolle actitudes de regresión y se sienta atraído y no rechazado por el mundo en que ha entrado. De ello dependen el progreso, el crecimiento y el desarrollo del pequeño, los cuales se hallan en relación directa con los atractivos que pueda ofrecer el ambiente. Durante el primer año de vida pueden distinguirse varios períodos que requieren especiales cuidados. El primer período breve es el ingreso en el mundo con sus dramáticas circunstancias. Sin entrar en detalles, podemos enunciar algunos principios. Durante los primeros días después del nacimiento, el niño debería permanecer en contacto con su madre durante el mayor tiempo posible y en un ambiente que no presente contrastes demasiado fuertes, por ejemplo, de temperatura, con el ambiente en que se ha formado antes del nacimiento, sin demasiada luz ni muchos ruidos, porque el niño llega de un lugar lleno de tibieza, de perfecto silencio, de oscuridad. En las modernas clínicas pediátricas, la madre y el niño son colocados en una habitación con paredes de vidrio a una temperatura fácilmente controlable, que pueda irse igualando gradualmente a la temperatura exterior normal. El vidrio es azul a fin de amortiguar la luz que entra en la habitación. También deben tomarse precauciones con el modo de manejar y mover al niño, en contraste con las antiguas costumbres de zambullir al niño en un baño colocado en el suelo.
el cual provoca una sacudida en vez de vestirlo rápidamente, sin ninguna preocupación por su sensibilidad, como si fuera un objeto privado de sentidos. Actualmente la ciencia considera que el recién nacido debe ser tocado lo menos posible y ni siquiera debería ser vestido, sino guardado en una habitación a una temperatura suficiente para mantenerlo caliente y libre de corrientes de aire frío. Se ha cambiado el modo de transportar al niño, utilizando un blando colchón como una hamaca. También se evita elevar y bajar rápidamente al recién nacido, y este tiene que ser tratado con las mismas precauciones con que se manejan los heridos. No es solo una cuestión de higiene. Las enfermeras llevan un pañuelo delante de la boca para que los microbios no pasen al ambiente del recién nacido, y madre e hijo son considerados modernamente como órganos de un solo cuerpo en comunicación entre sí. De ese modo, la adaptación al ambiente queda favorecida según normas naturales, porque entre madre e hijo existe una conexión dada, casi una atracción magnética. En la madre existen fuerzas a las que el niño ya está habituado, y estas fuerzas constituyen para él una ayuda necesaria durante los difíciles primeros días de adaptación. Podemos afirmar que el niño ha cambiado su posición respecto de la madre. Ahora se halla fuera del cuerpo materno, pero todo continúa igual y subsiste la comunicación entre ellos. Actualmente la relación madre-hijo se considera de este modo, mientras que hasta hace pocos años, incluso en las mejores clínicas, se acostumbraba a separar a la madre del recién nacido. He descrito los cuidados que pueden considerarse la última palabra en el tratamiento científico del niño. La naturaleza nos muestra además que estos cuidados particulares no son necesarios para todo el período de la infancia. Después de un breve tiempo, la madre y el niño pueden salir de su aislamiento y entrar en el mundo social. Los problemas sociales del niño no son los mismos que los del adulto. Podría decirse que hasta ahora la condición social pesa sobre el niño de modo inverso que sobre el adulto. En efecto, no es completamente paradójico decir que mientras entre los adultos el que sufre es el pobre, entre los niños el rico sufre aún más. Además de los impedimentos del vestuario, de las convenciones sociales, del agolpamiento de los padres y amigos alrededor del recién nacido, a veces ocurre que la madre rica deja al niño al cuidado de una ama de leche o recurre a otros medios de amamantamiento, mientras la madre pobre sigue el método natural de tener al niño consigo. Otras pequeñas consideraciones nos llevarían a decir que en el mundo de los niños cosas y valores crean relaciones distintas que en el de los adultos. Una vez pasado este primer período, el niño se adapta serenamente al ambiente sin ninguna repugnancia. Empieza a encaminarse por la vía de la independencia que hemos descrito y podemos decir que abre los brazos al ambiente, que lo recibe, lo absorbe, hasta hacer suyas las costumbres del mundo en que vive. En este desarrollo que podemos llamar una conquista, la primera actividad es la de los sentidos. A causa de la incompletitud de sus tejidos óseos, el niño es inerte, sus miembros no tienen movimiento, de modo que su actividad no puede ser la del movimiento. Su actividad es únicamente la de la psique, que absorbe las impresiones de los sentidos. Los ojos del niño son muy activos, pero debemos tener presente, como ha precisado recientemente la ciencia, que los ojos del niño no se limitan a recibir la luz. El niño no es pasivo. Sin duda experimenta impresiones, pero también es un activo buscador en el ambiente. Es el mismo niño el que busca estas impresiones.
Ahora bien, si observamos la especie animal, vemos que las bestias tienen en los ojos un tipo de aparato visual similar al nuestro, una especie de máquina fotográfica, pero su sensitividad impulsa a estos animales a usarlos de un modo especial. Son atraídos por algunas cosas más que por otras, de modo que no reciben impresiones del ambiente en conjunto. Llevan en sí una guía que les induce a seguir ciertas direcciones y por medio de los ojos siguen la guía de su comportamiento. Esta guía existe en ellos desde el principio. Luego se perfeccionan los sentidos y se forman según esta misma guía. El ojo del gato se perfeccionará a la luz apagada de la noche, como ocurre con otros animales nocturnos, pero el gato, aunque se sienta atraído por la oscuridad, siente especial atracción por las cosas que se mueven, y no por las cosas quietas. Apenas algo se mueve en la oscuridad, el gato se precipita encima, sin prestar atención al resto del ambiente. En el gato no existe un interés general por el ambiente, sino un impulso instintivo hacia cosas especiales que se hallan en aquel. Del mismo modo hay insectos que son atraídos por flores de determinados colores porque en estas flores hallan su alimento. Ahora bien, un insecto apenas salido de la crisálida no puede tener ninguna experiencia para secundar esta línea, sino que un instinto guía lo dirige y el ojo lo secunda. El comportamiento de la especie se matiza siguiendo esta guía. Por esto el individuo no es víctima de sus sentidos, sino que es arrastrado por estos. Los sentidos existen y trabajan al servicio de su patrón según una guía preestablecida. El niño posee una facultad especial. Sus sentidos, aunque también se hallan al servicio de una guía, no son limitados como los de los animales. El gato se limita a las cosas que se mueven en el ambiente y solo es atraído por estas cosas. El niño, en cambio, no tiene tales limitaciones. Observa lo que le rodea y la experiencia demuestra que lo observa todo. Además, no solo absorbe por medio de la máquina fotográfica del ojo, sino que en él se produce una especie de reacción psíquico-química, de forma que estas impresiones pasen a formar parte integral de su psique. Podemos observar, y esto no pretende ser una constatación científica, que la persona que solo es arrastrada por sus sentidos, que es víctima de sus sentidos, tiene algún fallo en su mecanismo. Su guía puede existir, pero en vez de actuar en él, se ha debilitado y el ser permanece abandonado, víctima de los sentidos. Por tanto, es de suma importancia que la guía existente en cada niño sea objeto de cuidados y se mantenga despierta. Para aclarar qué sucede en esta absorción del ambiente, quisiera hacer una confrontación. Existen insectos que se asemejan a flores y otros que parecen palos. Estos insectos pueden ser citados a título de comparación con lo que ocurre en la psique del niño. Viven en ramas y hojas a las que se parecen tan perfectamente que forman una sola cosa con su ambiente. En el niño ocurre algo parecido. Absorbe el ambiente y se transforma en armonía con el mismo, igual como lo hacen los insectos con los vegetales sobre los que se posan. Las impresiones que recibe el niño del ambiente son tan profundas que, por medio de cierta transformación biológica o psicoquímica, termina asemejándose al ambiente mismo. Los niños se transforman y se convierten en las cosas que les gustan. Se ha descubierto que en cada tipo de vida existe este poder de absorber el ambiente y de transformarse en armonía con el mismo, ya sea físicamente, como en los insectos que hemos citado y en otros animales, o psíquicamente, como en el caso del niño. Y se debe considerar esto como una de las mayores actividades de la vida. El niño no mira las cosas como las miramos nosotros. Al mirar algo podemos exclamar
qué hermoso, y luego pasamos a contemplar otras cosas, conservando solo una vaga memoria de lo anterior. Pero el niño se construye a sí mismo por medio de profundas impresiones de las cosas que reciben, especialmente en el primer período de la vida. En la infancia, en virtud de las fuerzas infantiles únicas, el niño adquiere las características que lo distinguen, como el lenguaje, la religión, el carácter de la raza, etc. De este modo, construye su adaptación al ambiente. En este ambiente es feliz y se desarrolla absorbiendo sus hábitos, el lenguaje, etc. Y no solo esto, sino que también construye una adaptación para cada nuevo ambiente. ¿Qué significa construir una adaptación? Significa transformarse a fin de hacerse apto para el propio ambiente, de modo que este ambiente pase a formar parte de sí mismo. Por tanto, debemos preguntarnos qué hacer y qué ambiente preparar para el niño a fin de prestarle ayuda. Si se tratara de un niño de 3 años, él mismo nos lo diría. Debemos poner en el ambiente flores y cosas bellas, debemos proporcionarle los motivos de actividad que pertenezcan a su línea de desarrollo. Fácilmente descubriremos la necesidad de algunos motivos de actividad que proporcionan al niño ocasión de practicar ejercicios funcionales. Pero si el recién nacido debe absorber el ambiente para construir una adaptación, ¿qué tipo de ambiente podemos prepararle? Esta pregunta no tiene respuesta. El ambiente del pequeño debe ser el mundo, todo lo que hay en el mundo que lo rodea, puesto que debe adquirir el lenguaje, deberá vivir entre gente que hable, de lo contrario no sería capaz de hablar. Si debe adquirir funciones psíquicas especiales, deberá vivir entre gente que las ejercite habitualmente. Si el niño debe adquirir costumbres y hábitos, debe vivir entre gente que los practique. En realidad, esta constatación es excepcionalmente revolucionaria, en contradicción con lo que se ha venido pensando y haciendo durante los últimos años, puesto que como consecuencia de un razonamiento higiénico se había llegado a la conclusión, o mejor a la conclusión negativa, de que el niño debía permanecer aislado. De este modo, el niño era encerrado en una habitación reservada para los pequeños, y cuando se descubrió que higiénicamente hablando la habitación de los niños no era suficientemente adecuada, se adoptó como modelo el hospital y se dejó al niño solo haciéndolo dormir como si fuera un enfermo. Es preciso comprender que si bien esto representa un progreso en el campo de la higiene física, también constituye un peligro social. Si se mantiene al niño aislado en la nursery, con la sola compañía de una niñera, sin una expresión de sentimiento verdaderamente maternal, se obstaculiza su crecimiento y su desarrollo normal. Un retraso, una insatisfacción, se podría decir un hambre psíquica, son los efectos que ello produce sobre el niño. En vez de vivir con la madre a la que el pequeño quiere y con la cual existe una particular corriente de comunicación, se halla en contacto con la niñera que apenas le habla, a menudo está encerrado en un cochecito desde donde no puede ver el ambiente que le rodea. Estas condiciones desfavorables eran tanto más graves cuanto mejores eran las condiciones financieras de la familia donde había nacido el niño. Afortunadamente, después de la guerra, este estado de cosas ha cambiado mucho. La necesidad, las nuevas condiciones sociales han restituido los padres al niño con una proximidad amorosa y asidua. El tratamiento del niño debe ser considerado verdaderamente como una cuestión social. Actualmente, las observaciones y los estudios sobre el niño conducen a la convicción de que apenas pueda salir de la casa, se lo puede llevar consigo y permitirle ver cuantas más cosas mejor. Por eso el cochecito se ha hecho más elevado, la habitación del niño ha experimentado una transformación en rigurosa correspondencia con los requisitos higiénicos, sus paredes se hallan actualmente llenas de cuadros
y el niño yace sobre un colchón ligeramente inclinado, lo que le permite dominar el conjunto del ambiente y no le obliga a fijar la mirada en el techo. La absorción del lenguaje presenta un problema más difícil, especialmente en lo que se refiere al uso de niñeras, las cuales a menudo pertenecen a un ambiente distinto del ambiente del niño. También se presenta otro aspecto de la cuestión. ¿Debe estar el niño presente cuando los padres conversan con sus amigos? A pesar de las numerosas objeciones, debemos decir que si queremos ayudar al niño, tenemos que dejarlo estar entre nosotros para que pueda ver lo que hacemos y oír nuestras palabras. Aunque no aprenda conscientemente lo que ocurre a su alrededor, sacará de ello una impresión subconsciente, la absorberá y esto ayudará a su crecimiento. Cuando se lleva al niño fuera de casa, ¿hacia dónde se dirigen sus preferencias? No podemos decirlo con seguridad, pero tenemos que observarlo. Las madres y niñeras expertas, cuando advierten que el niño se interesa particularmente en alguna cosa, deben permitirle examinar atentamente esa cosa, tanto como le plazca. Verán cómo fija la mirada y cómo su cara se ilumina de interés y de amor por lo que le atrae. ¿Cómo podemos juzgar nosotros lo que puede o no interesar al niño? Tenemos que ponerlo a su servicio. Toda la concepción del pasado queda derrumbada y entre los adultos debe difundirse la conciencia de esta revolución. Es necesario que los adultos se convenzan de que el niño construye una adaptación vital al ambiente y de que debe tener pleno y completo contacto con el mismo, porque si el niño no consigue construir su adaptación, nos hallaremos frente a un grave problema social. Muchos de los problemas sociales de hoy dependen de la falta de adaptación del individuo, tanto en el campo moral como en los demás. Es un problema fundamental que pone de relieve cómo la futura educación de los pequeños será la más fundada e importante preocupación de la sociedad. Podemos preguntarnos cómo es posible que ignoráramos tantas verdades. Para quien oye hablar de algo nuevo, resulta una consideración habitual el que en el pasado la humanidad crecía ignorando los nuevos conceptos. Oiremos a alguien que dice, la humanidad es vieja, millones de hombres han vivido, yo mismo he crecido, mis hijos han crecido, y en cambio no existían teorías como estas. Los niños aprendían igualmente el lenguaje, adquirían costumbres de forma tan tenaz que incluso se convertían en prejuicios. Pero consideremos un poco el comportamiento de los grupos humanos a distintos niveles de civilización. Cada grupo de estos nos parece en materia de educación infantil más inteligente que nosotros, los occidentales, con nuestras teorías ultramodernas. En muchos países vemos que los niños no son tratados con tanto contraste con las exigencias de la naturaleza como los países occidentales. En la mayor parte de países el niño acompaña a la madre donde quiera que vaya. Madre e hijo son la misma cosa, como un solo cuerpo. Por la calle la madre habla y el niño escucha. La madre discute con un vendedor sobre los precios y el niño se halla presente. El niño ve y oye todo lo que hace la madre, y esto dura todo el período de adaptación, que es la razón de esta estrecha convivencia, porque la madre debe alimentar al niño y en cambio no puede abandonarlo solo cuando sale de casa para dirigirse al trabajo. Al motivo de la lactancia se añade la ternura y el atractivo natural entre madre e hijo, puesto que el alimento del niño es el amor que une a ambas criaturas. Estas resuelven el problema de la adaptación al ambiente de modo natural. Madre e hijo no son más que una sola persona. En los lugares en que la civilización no ha destruido esta costumbre, la madre no confía el niño a otra persona. El niño participa en la vida de la madre y la escucha. Se dice que las madres son locuaces. Esto también contribuye al desarrollo del niño y a la adaptación al ambiente. Pero si el niño solo oye las palabras que le dirige la madre, poco aprenderá. En cambio, cuando escucha el complejo diálogo de las personas adultas,
Poco a poco aprende incluso la construcción y ya no solo las palabras sueltas que silabea la madre, es la palabra viva en el pensamiento y hecha comprensible por los actos. Los diversos grupos humanos, razas y naciones presentan otras características, por ejemplo, el modo distinto en que se lleva al niño. Esta es una de las particularidades más interesantes puesta en valor por los estudios etnológicos. En general, las madres depositan al niño en el lecho o en una bolsa, pero no lo llevan en brazos. En algunos países el niño va atado con lazos a un pedazo de madera que luego se coloca la madre sobre los hombros cuando va al trabajo. Algunas se atan al niño al cuello, otras a la espalda y otras lo colocan en un cesto, pero en cada pueblo la madre ha encontrado el modo de llevar consigo su propia criatura. En general, para resolver el problema de la respiración y el peligro de sofocamiento cuando se lleva, como se acostumbra, la cara del niño contra el dorso de la madre, se recurre a precauciones especiales. Los japoneses, por ejemplo, llevan el niño de modo que su cuello rebasa la espalda del adulto que lo lleva. Por esto los primeros viajeros que desembarcaron en Japón llamaron a los japoneses el pueblo de las dos cabezas. En la India, el niño se apoya en la cadera y los pieles rojas lo enlazan con correas a la espalda con la madre, pero le permite una gran visión. Resulta tan lejana para la madre la idea de abandonar solo a su niño que, como ocurre en una tribu africana, en la ceremonia de coronación de la reina, con gran sorpresa de los misioneros que asistían al rito, la reina apareció llevando a su hijo consigo. En muchos pueblos se observa la costumbre de prolongar mucho el amamantamiento, en algunos países hasta un año, en otros un año y medio, o incluso hasta 3 años. Ahora no se trata de una exigencia del niño, porque ya hace tiempo que tiene la posibilidad de nutrirse con otros alimentos, sino que el prolongado amamantamiento constituye para la madre un motivo para no desprenderse del niño y a la vez responde a una necesidad inconsciente de aquella de dar a la criatura la ayuda de un completo ambiente social que determine su desarrollo, porque aunque la madre no dirija la palabra al niño, junto a ella el niño ve el mundo, ve y oye a la gente que se mueve por la calle o en el mercado, carros, animales, etc. Y todo ello queda fijado en su mente, incluso sin conocer los nombres de esas cosas. En efecto, cuando una madre discute en el mercado el precio de la fruta, los ojos del niño se iluminan con la intensidad del interés que despiertan en él la palabra y los gestos. También se observa que el pequeño, cuando va con la madre, nunca llora a menos que esté enfermo o se haya herido. A veces se duerme, pero no conoce el llanto. Se ha podido observar en fotografías de las costumbres sociales de un país tomadas con fines documentales, que el niño fotografiado siempre junto a su madre no lloraba en ninguna de ellas. En cambio, se puede afirmar que el llanto de los niños es un problema endémico de los países occidentales. Entre nosotros es frecuentísimo que los padres se quejen porque el niño llora y pregunten cómo pueden calmarlo y hacerlo callar. Actualmente, la respuesta de algunos psicólogos es la siguiente: el niño llora y se halla agitado, tiene crisis de llanto y de mal humor porque sufre inanición mental, y tienen razón. El niño occidental mentalmente es un desnutrido, un prisionero en un campo limitado y lleno de obstáculos que se interponen al ejercicio de sus facultades. El único remedio es hacer salir al niño de su soledad y permitirle entrar en la sociedad. La naturaleza nos enseña esta forma de tratar al niño que inconscientemente practican muchos pueblos. Debemos comprenderlo y aplicarlo conscientemente con reflexión e inteligencia.